Muy buenas tardes, mi nombre es Ismael Moya Méndez, soy nativo de Acatlán de Osorio, nací el 10 de junio de 1967. Actualmente, ¿cuál es su ocupación? Mi profesión es maestro de danza folclórica mexicana y actualmente estoy trabajando en la escuela secundaria Fray Bartolomé de las Casas con la materia de artes en primero, segundo y tercer grado de esa misma institución. Muy bien, profe. Como sabemos, usted tiene un grupo de tecuanes desde hace ya algún tiempo. ¿Cómo empieza su interés por la danza de tecuanes? Bueno, más que interés, el hecho de haberme metido de lleno a esto de lo que es la danza de tecuanes, el primer motivo fue porque en 1998 estaba realizando una tesis que me otorgaba para poder otorgarme el título de maestro de danza folclórica mexicana en la ciudad de Puebla, en la norma superior del estado. Y de ahí pues teníamos que seleccionar una danza para poder hacer nuestro examen profesional, y ese fue el motivo principal que me hizo investigar la danza de tecuanes. A partir de 1994, 4 años anterior al 98, estuve investigando la danza, y pues de ahí me nació el interés, mucho interés por conocer realmente lo que era la danza de tecuanes, bajo la costumbre, la tradición, las características que tiene los tecuanes en Acatlán de Osorio. Cuando empieza usted su danza de tecuanes, ¿qué objetivo se marca en ese entonces? Pues el objetivo que nos marcamos, porque no nada más fue un objetivo marcado por mí, sino fueron los jóvenes que participaron en esa primera generación, que estábamos, en sí eran 8 parejas, 16 tecuanes, más las figuras. Y cuando tuvimos la primera reunión con ellos, cuando empezamos a armar ya las secuencias de los diferentes sones, pues nuestro objetivo fue primeramente promover la danza de tecuanes, porque ciertamente que se conocía, pero solamente se conocía aquí en Acatlán, en la región, a lo mejor en algunas ocasiones en el estado, pero que se conociera a nivel nacional, pues no se conocía bajo las características que tiene ahora. Y ese fue el objetivo, primeramente promover y después difundir. Y creo que pues hemos ido avanzando en ello, y hoy puedo decir con gran satisfacción que ciertamente ese objetivo, quizás no lo hemos logrado al 100%, pero sí en un 90% está logrado. En el transcurso del inicio de la danza, tanto como de su investigación como al formar su grupo, ¿cuáles fueron algunas complicaciones en las cuales pues tuvo durante este proceso? La primera problemática que tuvimos era el celo principalmente de las personas adultas que bailaban tecuanes aquí en Acatlán, porque era muy difícil que tú le sacaras información o que te platicaran cómo era, cómo fue y cómo se bailaba. Te decían sí, ciertas versiones, pero a lo mejor bajas, ¿no? Sin tanto llegar a un asentamiento total de la historia de los tecuanes. Y yo creo que ese fue uno de los primeros obstáculos que tuvimos, o que tuve, porque en ese tiempo sí fui directamente de forma muy particular a investigar con los viejos, que le llamábamos en ese tiempo, que eran las personas adultas que bailaban la danza, la mejor danza, que a partir del 94 que yo empecé a investigar, era la mejor danza. Y pues ese fue el primer obstáculo, el que no te dieran información, el que tuvieras versiones diferentes, porque si ibas con una persona a su hogar, te platicábamos a su modo, visitabas a otro y te daba otra versión. En ocasiones coincidía, pero por lo regular siempre tenían ciertas alteraciones en cuanto a la información real de lo que era la danza de los tecuanes. Ese fue uno de los primeros obstáculos. Después de ahí, pues, lo de toda danza que nace, ¿no? El poder adquirir las máscaras, el poder adquirir los sombreros y poder también los trajes, porque son un poco, pues, económicamente complicado para conseguirlos, y pues eso fue también uno de los obstáculos. Y algo más, un obstáculo en ello, principalmente lo de los sombreros, porque solamente había una persona que podía hacer el rebetón, pero había otra persona que los hormaba, no la misma persona hormaba los sombreros.
Y esa persona lo teníamos que ir a ver hasta el Cuajilotito, que es el que a mí me hizo los revetones. Y ya una persona que el señor se llama Guadalupe y que vive en San Pedro, ese fue el que me hormaba los sombreros, que fueron los primeros sombreros que ocupamos en el grupo Raíces del Pueblo. También sin dejar mencionar que agradezco infinitamente a Julio Campuzano, porque él tenía su danza, una danza también muy, muy vistosa, muy bien formada, y que él, cuando mi examen profesional, él me facilitó todo el vestuario, máscaras, sombreros, para poder presentar mi examen profesional. Y ya posteriormente ya fue cuando ya empezamos a comprar, a obtener nuestro propio material. Muy bien, profe. Nos menciona a una persona, Julio Campuzano. ¿Alguien más que haya sido clave dentro de la formación de su grupo o de su investigación? Al que yo le agradecería infinitamente, primeramente a don Galo Martínez. Don Galo Martínez es nativo de Acatlán, pero trabaja en México, allá ha hecho su vida hasta último, todavía sigue viviendo en México, y él venía cada 8 días, y él fue el que nos empezó a enseñar algunos pasos. Fue el único que con toda la voluntad y con todas las ganas nos empezó a enseñar realmente cómo eran los pasos, y a él le agradecería yo bastante. Antes que a Julio Campuzano, claro que Julio Campuzano fue ya en el momento que la danza estaba formada, pero antes de cuando empezamos a formarla, el que más nos apoyó fue don Galo Martínez. Dentro de las danzas de tecuanes que existen actualmente, hemos notado que varias tienen diferentes nombres, algunas con el nombre de las personas que los fundaron y algunas actualmente ya con un nombre más mixteco. ¿De dónde nace el nombre, profe, de la danza de tecuanes que usted dirige? Pues el pensar en nuestras raíces, por eso le pusimos como primer término raíces, y luego del pueblo, porque pues estábamos representando al pueblo de Acatlán, a nuestro lugar que le debemos pues mucho de todo lo que conocemos de la historia de los tecuanes, y por ello fue que le pusimos raíces del pueblo, porque es el nacimiento, el surgimiento el que le da vida, la raíz el que le da vida a cualquier elemento natural, y en este caso a un elemento dancístico como es la danza de los tecuanes, y por ello le pusimos ese nombre, Raíces del Pueblo. Durante los años que lleva dirigiendo la danza de tecuanes, ¿cuáles son los logros más significativos para usted como director de su danza? Pues yo creo que uno de los primeros fue que las demás danzas, principalmente la danza de los viejos que conocíamos en ese tiempo, y algunas otras danzas reconocieran que realmente que lo que estábamos haciendo no era algo que fuera en contra de ellos, sino lo que quisimos nosotros fue, pues a lo mejor el término es muy fuerte de decir rescatar, ¿no? Pero de cierta forma fue un rescate, porque la danza, cuando yo conocí la danza y cuando antes del 98, te podría decir entre el 95 y 97, la danza estaba en un deterioro total, y entonces fue como nosotros empezamos a buscar la forma de buscar los elementos más originales o lo más acercado a lo que es lo original, y pues eso sería uno de los logros muy importantes, de que los demás grupos reconocieran que no estábamos en contra de ellos, sino que lo que queríamos era fortalecer nuevamente la danza y poder retomarla, y que hoy pues con tan gran satisfacción pues vemos que hay más de 25 danzas solamente en Acatlán. Esta evolución, esta forma de crecer o de formar grupos, pues podría asegurar que fue gracias a la investigación que hicimos. Y otro tesoro muy importante que llegó a mis manos y que fue algo muy importante en esto del crecer de Raíces del Pueblo, fue que pudiera yo obtener una copia del manuscrito que dejó don Efraín Jiménez Ariza, que pues, aunque muchos no lo aceptan, pero realmente en todo lo que he investigado, vaya, hasta en las danzas que surgieron en México, don Efraín Jiménez Ariza le fue a dar hasta como el punto de vista positivo o a corregir, porque en ese tiempo aún todavía él vivía, y pudo tener todo eso de ir a corregir las danzas, y lo mencionan.
En todos los regimientos de las danzas, tanto de México como aquí en Acatlán, lo mencionan, porque pues además consideramos que estuvo a cargo más de 20 años de lo que es la danza de los viejos, y que de ahí pues empiezan los cambios y las transformaciones. Y ese es un tesoro que podría decir, un tesoro histórico, pero que eso es la que me ha dado la fortaleza y más que nada poder sustentar lo que hacemos o dejamos de hacer en cuanto a los sones, en su forma de ejecutarlo, en las coreografías, vaya hasta en el vestuario, ¿sí? Es algo que a nosotros, o al menos a mí como director de Raíces del Pueblo, me da la satisfacción, y además puedo de esa forma dar una respuesta de cómo poder dar con firmeza que es algo verídico bajo ese testimonio que he dejado bien frente. ¿Nos podría decir, dentro de una sola palabra, qué significa para usted la danza de tecuanes, a partir de que se sabe que existe una gran emoción y un gran sentimiento al momento de ejecutarla? ¿Qué palabra usted usaría para decir qué significa para usted la danza de tecuanes? Pues la palabra sería más que nada es de orgullo, es decir, ser orgullosamente acateco y que representamos a la danza de tecuanes, porque aquí quizás no nació aquí en Acatlán, y eso lo sabemos, pero al retomar la Acatlán le da el toque acateco y le da sus propias características, y hoy es la danza de tecuanes, conocida ya no solamente en nuestro país, sino conocida fuera de nuestro país. Y yo creo que más que nada esa es la palabra que yo utilizaría, ser orgullosamente acateco y representar a la danza de tecuanes por medio de mi grupo, en especial Raíces del Pueblo, y sin menospreciar a los demás grupos. Como director de la danza de tecuanes, Raíces del Pueblo, ¿se siente satisfecho con todo lo que ha logrado hasta ahora? Sí, hay una gran satisfacción como persona y como director de Raíces del Pueblo. Y créeme que me hace más sentir satisfecho, porque veo que hay un gran número de jóvenes que se entusiasman, que vienen a integrarse al grupo Raíces del Pueblo y que ponen todo lo de sí, y que cuando bailan, lo bailan con el sentimiento, con la pasión, pero más que nada con la creencia a San Rafael, que eso es algo muy importante, y eso es algo que sí me satisface el poder tener. Hasta ahorita he formado, no sé, quizás unos 10 grupos de Raíces del Pueblo, porque cada generación tiene un límite de tiempo que están, y después por necesidad de estudiar se van a otro lado, pero llega otra remesa y llega otro equipo de jóvenes, y eso es satisfactorio. Más que nada eso, de que los jóvenes se interesen, porque antes los jóvenes no estaban interesados en la danza de tecuanes, solamente eran los adultos los que eran cada año presentarse, bailar, terminar de bailar y guardar sus trajes nuevamente, y hasta el próximo año. Hoy lo vemos con gran satisfacción que son jóvenes, y aún todavía el sembrar esa semilla en los niños, porque ahora también hay un grupo de niños en Raíces del Pueblo, en todas las danzas tienen ya niños incluidos, y que tienen ese interés, porque ahí se siembra la semilla para que la danza no se pierda. Dentro de sus pertenencias, referente a la danza de tecuanes, nos mencionaba que usted había tenido acceso a un escrito el cual había dejado el señor don Efraín Jiménez Ariza, pero muy particular a eso, ¿cuál es su más grande tesoro, el cual usted tiene dentro de su danza? Pues puedo asegurarte que el tesoro más grande es ese, porque si no tengo cómo comprobar, cómo justificar lo que estamos haciendo, pues entonces no tendríamos la validez que necesitamos para poder armar un son o los sones que tenemos. Y de ahí pues otro tesoro que puedo tener también es la conservación de fotografías muy antiguas. Tengo fotografía, la más antigua, de 1901, y que de ahí vienen otras más que hasta nuestros días, pues hoy tenemos una gran cantidad de fotografías, pero ya en esta nueva época. Pero el poder conseguir esas fotografías antiguas de danza de tecuanes, pues entra dentro también del patrimonio de Raíces del Pueblo,
y de un tesoro que tenemos, no económico, sino un tesoro de lo que es la historia de los tecuanes. Sabemos que dentro de todos estos años, tanto como director detrás del grupo, ha tenido bastantes experiencias, ¿no? Tanto buenas como malas. Y para culminar esta entrevista, nos gustaría saber una anécdota en especial para usted, que le recuerde pues un sentimiento muy grato y que sea pues de su mayor agrado. Pues hemos tenido muchos momentos, porque no hay uno en especial, no hay uno que digamos que ha marcado la vida, ¿no?, de Raíces del Pueblo, porque así como es satisfactorio el poder haber llegado a un festival tan importante como el Huayatliscayo, y pues es algo bastante relevante, ¿no? El poder salir de nuestro pueblo, el poder llegar a la capital y llegar a ese evento, a la ciudad de Atlisco, pues es un evento de los importantes y de los acontecimientos importantes. Y de ahí pues visitar también otros más, festivales culturales, y con la satisfacción principalmente de llevar el nombre de Acatlán de Osorio. Y que cuando en el Atliscayo decíamos danza de tecuanes de Acatlán de Osorio, era algo extraordinario, ¿no?, porque la gente se ponía de pie, aplaudía, y eso es algo que no se te olvida, que no se te olvida jamás. Son esos eventos que han marcado pauta a la historia y también el orgullo de Acatlán, y por medio de nuestra danza Raíces del Pueblo. ¿Nos podría decir algunas palabras para las personas que lleguen a ver esta entrevista dentro de las redes sociales? Pues primeramente agradecerles que puedan escuchar esta entrevista, y pues que también lo compartan, porque esto es parte de la historia de la danza de los tecuanes, y esto nos da satisfacción, orgullo de ser acatecos. Y si no son acatecos, porque también hay gente que está muy interesada en la historia de los tecuanes, aunque no es acateco, pero que sí ha seguido la huella de los tecuanes en otros estados de la República y fuera de la República. Pedirles a ellos que también compartan, que conozcan, que difundan, porque eso nos ayuda a que la danza de tecuanes de Acatlán siga creciendo más, y que sea el orgullo hasta el momento que podamos tenerlo y de mantenerlo, para que siga siendo Acatlán de Osorio gracias a su danza de tecuanes. Muy bien, profe. Muchísimas gracias. Gracias a ti.